Estoy grabando. Acá. Bien. Comenzamos este nuevo capítulo de este espacio llamado ¿Y si hablamos de Asia? De Alada Chile y el Club de Estudios Asiáticos. Yo soy Joaquín y seré quien los acompañará en esta aventura auditiva sobre el continente asiático, que a tanto nos fascina y nos motiva a aprender de él, de lo cultural, social, político, económico, entre otros. Primero que todo, quiero agradecer la presencia de Isabel Cabaña, magíster en estudios internacionales y estudiante de PhD, también en estudios internacionales en la Ritsumeikan University de Japón, miembro de la Chile y fundadora de Chile Asiático, un proyecto de difusión e intercambio que promueve el entendimiento intercultural entre Chile y Asia del Este. Muchas gracias por estar aquí, Isabel. Muchas gracias a ti, Joaquín, por la invitación. Bien, partiendo, bueno, eh, siguiendo la dinámica de otras entrevistas, a mí lo que me gusta saber, principalmente para las personas que escuchan este podcast, es un poco cómo es tu camino llegando a los estudios asiáticos, en particular a los estudios japoneses. ¿Cómo llegas tú a interesarte en este mundo y cómo fue el camino que recorriste para llegar a donde estás ahora? Uy, qué importante, pero también intensa la pregunta, porque hace que uno vuelva para atrás. Yo diría que los estudios asiáticos fueron una consecuencia de mi relación con Japón. Porque a mí me gustaba Japón, me empezaron a gustar los estudios asiáticos. Y cómo llegué a Japón, yo creo que como muchos chilenos, la importancia de la cultura popular. Eh, en los 90 empieza a haber un fuerte influjo de cultura popular japonesa. eh, y yo era, no sé, preadolescente, adolescente, cuando empiezo a recibir todas esas cosas y una etapa súper bonita también, porque uno se empieza a conectar desde una parte más lúdica. Sin embargo, me, creo haber hecho como un salto rápido de lo que era la cultura popular, por ejemplo, que el anime en especial, eh, y la historia. A mí siempre me gustó la historia. Siempre me gustó la cultura japonesa, me llamó mucho la atención, me acuerdo que me quedaba pegada con cualquier cosa que saliera en revistas, en diarios. Me gustaba esta cosa de la caligrafía, me llamaba la atención el zen, eh, y todo eso lo veía primero en el anime y yo dije, yo quiero saber más, y me puse a estudiar. Siempre fue algo muy lúdico. Eh, y luego entro a estudiar historia en la universidad y me empieza a maravillar muchas cosas. Me acuerdo de haberme quedado pegada con el Islam, por ejemplo. Me gustaba mucho aprender, pero llegó el momento de hacer la tesis y dije, pero es que lo mío es Japón. Yo amo Japón. Y siempre quise mirarlo de una mirada más crítica. Me parecía que había mucho más de lo que recibíamos, de esto muy bonito que daba el anime, que sea la música. Me acuerdo que también me quedé pegada súper con la música. Me dije, yo quiero saber más. Y hice mi tesis sobre Japón. Y en esos años, siempre te decían, no trabajes Asia o trabajar temas de historia universal, que yo creo que te ha pasado mucho a ti también. No hay material. Y yo decía, no, sí hay material, ojo con eso, hay material. Lo que pasa es que hay material para lo que nosotros podemos acceder. No estamos en Asia, no estamos en Japón, pero seguro que hay cosas, ¿cómo no voy a poder hacer cosas? Y nunca me entró ese argumento, entonces yo hice lo que quise igual. Y me acuerdo haber trabajado con un maestro de la historia, de la teoría de religión en la Universidad de Chile, que era Jaime Moreno. Y yo le presento mi proyecto y le digo, mire, profe, yo quiero hacer esto, quiero trabajar Shinto, quiero trabajar religión japonesa, me llama la atención. Y me dijo, mira, yo no te puedo ayudar, pero hay otros profesores que quizás te puedan ayudar con el marco más de contenido, yo te puedo ayudar con el marco teórico. Y hice mi tesis. Y luego de eso descubrí que se podía trabajar sobre Japón, que se podía investigar. Eh, y me acuerdo haber, yo postulé a pedagogía en la Chile, quedé después de haber estudiado historia. Y dije, no,
es que lo mío es la investigación, y me fui, y salí, y yo dije no, y me metí al diplomado de la Cato, de estudios asiáticos. Y ahí se me abrió un mundo. Yo igual en la universidad hice seminarios sobre, perdón, sobre China, sobre India, todo lo que podía ir. Me acuerdo a la Cato, iba a estudiar cosas sobre Corea, ahí conocí a la profesora Min. En fin, había todo un mundo pasando de la que yo me fui metiendo un poquito. Y, y en la Cato hice el diplomado de estudios asiáticos y ahí conozco a alguien que había estudiado en Japón. Y me dice, mira, existe esta beca. Y yo, dije, no, yo me tengo que ir. Y yo ya estaba haciendo clase en la Universidad del Paraíso, haciendo clase de Asia, y recién egresada. Y yo dije, yo estoy hablando de gente y de cosas que no conozco, yo me tengo que ir. Y ahí todo empieza a confluir y postulo a la beca de Japón y me voy. Y bueno, ya así empezó todo. Pero fue un camino primero, yo diría, bien bonito, bien personal, bien conectado con la cultura popular, tradicional, y luego se transforma en algo académico que yo nunca quise. La verdad es que fue como ¿qué hago para la tesis? Y ahí fue como empezar el tema más académico. Así podría decirlo. Entonces, los estudios asiáticos fueron como una consecuencia de mi propia relación y mi propia historia con Japón, la que yo me construí en un Claro, principio. Mm. que al final no fue una búsqueda azarosa, sino que trataste de ser fiel a lo que te estaba interesando, a poder abarcar eso, a pesar de, por cierto, esas limitaciones que pueden haber principalmente de personas que guíen en esos procesos o la virtual idea de que hay falta de material. Claro, Entonces, me imagino que ese fue como la primera valla que había que superar. claro, claro. Y volver como una historia muy personal mía. O sea, en el fondo, yo dije, si a mí me gusta Japón, ¿por qué no conectar las dos cosas? Yo creo que eso fue como la primera aventura. Quizás se puede conectar lo que a mí me gusta con lo que estoy haciendo, que también me gustaba, pero era más laboral, más académico. Mm, Em, y luego ver qué estaba, qué existía y que yo al final no había sido ni la primera ni iba a ser la última, que iba a ser algo así. Y me pongo a ver y había otros colegas anteriores, compañeros o senpais que habían trabajado en la universidad. em, Estudios chino, indio, japonés, y dije, no, es que se puede, sí se puede. sí, Claro. se puede, pero a veces es un poco de nicho. En ese sentido, el tema de la distancia geográfica también puede ser una segunda valla. ¿En qué momento tú decides ir a estudiar a Japón? Mm, ah. Bueno, primero como para terminar ese tema, es una valla porque yo creo que el desafío está en atreverse igual a hacer cosas, pero sí tenemos que acoger que efectivamente no tenemos los materiales que podríamos tener estando en Asia. Y yo creo que ahí uno se pega el salto de decir, ¿por qué no busco formas de ir? Em, yo hice la tesis con lo que había, pero siempre consciente de que no era el material suficiente. Porque efectivamente si uno estudia historia o no sé, antropología o cualquier carrera que requiera estar en el lugar o tener acceso a materiales y a fuentes primarias, es mejor estar allá, es mejor leer el idioma, es mejor, en fin. Pero yo siempre pensé que no intentarlo era mucho peor, era cortarse uno mismo las manos. Dije, no, se hace igual. Y bueno, sí me doy cuenta de que había falta de material y de que yo necesitaba conectarme con Japón. Y es, como te contaba en el diplomado, en una de las pocas versiones que se hizo el Diplomado de Estudios Asiáticos de la Universidad Católica, que creo que fue la segunda o la tercera versión, que conozco a alguien que me dice, mira, no, pero sí existe esta beca. Yo no recuerdo la verdad si sabía antes o no, pero ese es el recuerdo que más tengo así fuerte de que alguien me contó. Y esta persona se había ganado la beca, pero como estudiante de universidad, no como posgrado. Y yo que ya estaba egresada, dije, no, yo voy a postular a la de posgrado. Conocía
creo que a una persona que se la había ganado, no, no había más gente, no porque no hubiese, sino porque era como todo, estaba recién empezando el tema de YouTube, de Internet, de Mm. Facebook, entonces tampoco es que estaba toda la información disponible, a menos que uno como buscara. Y me pongo a averiguar y me acuerdo que todo ese año yo dije, es que yo me tengo que ir, me voy a ganar la beca y estuve un año preparándome. Significaba estudiar inglés, estudiar un poco japonés, por supuesto, pero no era requisito, estudiar inglés. Y para estudiar inglés yo salí de la universidad con inglés intermedio. Yo nunca estudié inglés así como fuerte. Yo no salí de un colegio bilingüe, me acuerdo que aprendí, pasé del básico al intermedio en la universidad, así estudiando sola, qué sé yo, y yo tenía que tener inglés avanzado para poder ganarme la beca. Entonces estuve todo un año preparándome, juntando papeles, inventando un proyecto, qué quiero estudiar. Eh, y me acuerdo que cuando llega la convocatoria, en abril, mayo del año siguiente, postulo y me la gané. Me la gané al tiro. Que eso fue muy bonito también porque todo el mundo te decía, no te la vas a ganar al tiro, eh, todo el mundo se la gana a la segunda, a la tercera, tranquila, eso es normal. Y yo, como había egresado hace 2, 3 años, yo dije, yo no tengo apuro, yo me quiero ir, tengo hasta los 25, eh, pero me la gané al tiro. Y eso fue muy bonito, digamos, como un premio a este esfuerzo de haber estado un año entero preparándome. Por eso siempre que la gente me pregunta, yo digo, hay que prepararse, hay que buscar. Al menos un año, eso fue mi experiencia. Em, y me acuerdo que ese año fue el año que me tenía que ir, era el abril del 2011, un mes después del terremoto y del tsunami, el desastre en Fukushima. Y me acuerdo que lo que uno recibía acá en la noticia era terrible, era el país en el suelo, y yo no sabía qué hacer, porque de verdad tenía mucho susto, y lo que más daba susto era el tema del desastre nuclear. Y ahí la embajada me pregunta, ¿te quieres ir? Y yo digo, ¿qué pasa si no me voy? ¿Pierdes la beca? Y le dije, no, me tengo que ir igual. Y me fui. Y resulta que acá en Kioto no pasaba nada, o sea, todo el mundo decía, tranquila, aquí no pasa nada. Y yo decía, ¿cómo va a ser? Si en un país, todo el país fue afectado. No, acá no pasa nada, no hay escasez de agua, no hay problemas, tranquilamente. Y efectivamente era así, me vine. Pero ese fue el contexto en el que me vine además, entonces fue todo tan intenso, pero es en ese minuto yo creo que es con la ayuda de otra persona que me instruye, que me incita eh, a postular, es la experiencia de otros en el fondo. Yo por eso siempre pienso que es fundamental que uno hable de estos temas y que uno empuje a otros a irse, porque así fue para mí, fue maravilloso. Yo estoy eternamente agradecida de esa persona, eh, que fue un compañero del diplomado, y, y fue después de haber egresado, cuando empiezo a sentir que estaba hablando de un mundo que finalmente no conocía. Y para mí yo dije, yo quiero conocer. Yo podría haber estado muchos años y no pasaba nada, ¿eh? Porque lo que uno conoce también de afuera es tan válido como lo otro, pero yo sentí, quiero conocer la cultura japonesa, quiero conocer Japón, quiero ver, eh, y ahí me vine. Increíble. Al final, bueno, ese desafío que implicaba irse, se te dio en un contexto aún mucho más, tal vez como que evocaba ciertas dudas, o sea, cierta preocupación, una consideración súper grande. Entonces, ese desafío al final es lo que lleva a lo que estás haciendo ahora. O sea, yo lo encuentro maravilloso. Y siguiendo esa misma línea, si pudieras contarnos un poco, ¿qué estás estudiando ahora? ¿Qué es lo que has
cómo te has formado en Japón, cuáles son los temas de estudio que has logrado realizar. Porque tú mencionaste que fuiste con un proyecto, tenías que presentar algo, algo que tú ibas a ir a hacer a Japón, de qué forma, no sé, esto iba a tener un impacto en la sociedad, o de qué forma se construía tu camino profesional. Si puedes contarnos un poco de eso. Bueno, mi venida a Japón está mediada por la postulación a la beca. Em, y la beca tenía sus requisitos y tenía su estructura digamos, papeles para postular. Em, y la beca Mombuka Akusho, que es la beca del gobierno del Ministerio de Educación de Japón, para posgrado, el fuerte es el proyecto. Es decir, uno tiene que venir a investigar, como es una beca de investigación conducente a un grado, en este caso magíster, y luego doctorado si uno quiere, es venir a investigar, a profundizar en un proyecto de investigación y tener un producto de eso, es decir, una investigación eventualmente ojalá quedarte para el magíster al menos, y porque tú podrías estar los 2 años solo investigando, pero la idea es que llegues a un grado y tener un producto, es decir, una tesis, que sea una investigación. Y en ese contexto yo sabía que yo quería estudiar sobre Japón, pero no tenía claro qué. Yo había estudiado religión, a mí me interesaban los estudios culturales, desde la teoría, desde la historia, pero un poco desde ese perfil. Yo me acuerdo que había estudiado mucho con mi profesor de tesis, había estudiado teoría cultural, me interesaba mucho, pero también me interesaba lo social, me interesaba la historia contemporánea, la sociedad japonesa. Siempre he como, eh, ¿cómo se dice? Como flirteado mucho con la sociología. Entonces, siempre transité a ello, siempre he sido muy interdisciplinario. Entonces, no te podría decir qué exactamente. Pero yo dije, a mí me interesa la migración. Yo quiero, me interesa ese fenómeno, me interesa particularmente la historia de los japoneses, pero yo quería algo como un poco más contemporáneo, entonces me doy cuenta que yo podía juntar religión con historia, con migración. Y presento un proyecto para estudiar la historia de los japoneses, la diáspora japonesa en Latinoamérica desde un punto de vista de la religión. Mi proyecto fue lo más específico que yo podía entregar en ese minuto y fue entonces muy amplio, porque yo, la verdad que yo quería venir a estudiar acá, pero yo presento un proyecto, una idea trabajada, que sí, o con hipótesis o con un objetivo de investigación, una metodología, pero no más que eso, porque no podía, o sea, no tenía más información. Acá Mm. iba a venir a estudiar. Y, y vengo a hacer el máster y estudio la historia de los Nikkei peruanos, los japoneses en Perú, y luego los Nikkei peruanos, y el rol que cumple el catolicismo en su historia de integración a sus países. Entonces hago una historia de larga duración de la diáspora japonesa peruana y entrevisté a japoneses peruanos acá. Fue un trabajo que yo lo pasé súper bien, fue muy bonito para mí, porque me enseñó a hacer entrevistas, me enseñó a investigar en los archivos, me fui al archivo en Tokio, me fui a archivos en Yokohama, al Museo de la Historia de la Diáspora y me metí muy a fondo. Fue tremendo entrenamiento para mí. Y termino con un máster en Relaciones Internacionales, que fue un marco que también me ayudó mucho. Aprendí un montón de política, de ciencia política, de la misma disciplina de Relaciones Internacionales, de sociología, de historia japonesa, de economía. Fue maravilloso. O sea, tomé cursos de todo lo que yo pude. Lo tomé como un entrenamiento y lo pasé chancho. Fue total para mí, total, total. Y encima pude investigar algo y profundizar en los temas de las minorías japonesas. Siempre lo miré de una mirada más amplia. Estoy aquí, yo estoy tratando temas como, no sé, la historia de los Nikkei, la historia de los Hafu, la historia de los coreanos en Japón, las minorías, las migraciones. Y vuelvo a Chile. Y al principio no fue fácil. Yo creo que le pasa a muchos que vuelven con magíster que piensan que
va a ser todo tan fácil, voy a encontrar trabajo. Me costó al principio, me costó. Pero luego empiezo a meterme en el ámbito académico, empiezo a hacer clases, empiezo a escribir, sale la oportunidad conozco a la gente que está empezando al ADA, y empiezo a meterme en el mundo académico muy fuerte y con ganas de hacer cosas también. Yo siempre he transitado como en la línea, la frontera, porque a mí me gusta también hacer cosas que tengan una repercusión directa. Eh, Me gusta salirme también de la esfera académica. Entonces siempre estoy ahí transitando, pero contenta de conocer gente linda. Alada me abrió un mundo hacia Latinoamérica, de todos los que estaban haciendo cosas afuera. Y después empieza a aparecer el bichito de, bueno, ahora ya me toca, quiero volver a investigar. Estaba haciendo clases y yo quiero tiempo para leer, para investigar. Creo que ahora llegó el momento de hacer el doctorado. Y habían pasado hartos años y eso fue, en mi experiencia, genial porque me permitió como yo misma darme cuenta que ahora llegó el minuto de hacer el doctorado. Y vuelvo a postular a la beca. Y el primer año no me la gané, segundo año me la gané. Postulé 2 veces para venir a hacer el doctorado. Y esta vez estoy haciendo una investigación totalmente distinta. No totalmente, igual está conectada de alguna forma, pero lo que hoy día estoy haciendo es diplomacia japonesa, diplomacia pública y cultural japonesa en Chile. Y el estudio de casos son los programas de Japón, de lengua japonesa en Chile, como un ejemplo de relación de diplomacia pública entre los actores no estatales que han iniciado y fomentado los estudios de Japón y su relación con el gobierno japonés. Y para eso fui a Chile, hice entrevistas, me he metido en la historia de los programas de japonés en Chile, quienes han sido los actores fundamentales ahí, las relaciones, las agencias que son importantes en este proceso. Me he metido en estudios de diplomacia dura, diplomacia pública, que también es un tema que está muy como fuerte hoy día en las relaciones internacionales. Y estoy aprendiendo mucho de nuevo, ya llevo 4 años trabajando en esto. La beca duraba solo 3, así que me quedé un cuarto año, porque yo dije, yo quiero terminar estas cosas bien, hacer mi investigación bien. Em, y bueno, y volví a la misma universidad, volví a la misma ciudad. Son 2 temas distintos, pero yo siento que de alguna forma, si bien he trabajado en mis 3 grados, cosas distintas, Mm, siento que igual hay un hilo conductor. Y no me molesta esto de trabajar cosas distintas porque siento que me ha permitido ver Japón desde distintos lentes, em, pero desde una misma ventana, pero desde distintas orillas, una cosa así, porque finalmente estoy viendo la sociedad japonesa, estoy viendo la relación del gobierno con la gente, estoy viendo la historia de los mismos japoneses. Todo el rato creo que hay temas que se repiten, pero objetivamente son investigaciones distintas. Y estoy fascinada. También la gente dice, no, hay que trabajar lo mismo. No, haz lo que quieras. Y finalmente tampoco es que hay que hacer pera y manzana, ¿no? Yo lo que estoy trabajando es como una manzana roja y después una manzana verde, pero manzana al fin y al cabo. Yo creo que igual hay que tener una coherencia cuando uno estudia, pero pueden ser temas distintos. Yo creo que hay que atreverse a hacer cosas y me ha funcionado bien hasta el minuto. No he tenido problemas con trabajar estos temas. Al contrario, creo que me ha dado una visión muy integral. Tengo mucho que aprender todavía. Siento que estoy recién aprendiendo, recién empezando, pero estoy muy contenta investigando lo que estoy investigando ahora. es muy interesante porque a pesar de que podría parecer que estás como gradualmente trasladándote a otro tema, es cierto, te estás moviendo como desde diferentes lentes, de cómo observa la sociedad japonesa y después cuestionarte cómo tú observabas en un primer punto, en qué te centraste después desde otro punto, por qué te centraste en esto otro y así, como que vas cambiando, viendo a la sociedad japonesa en sí, pero también
como tu proceso de cambio de foco. Bueno, Mm. en ese sentido, yo había escuchado muchas y participado en muchas de tus charlas, creo que en este periodo que volviste del magíster. Y a propósito del último tema que estás investigando, esto de la lengua japonesa, como, podría ser como tal vez un ejemplo de paradiplomacia, que es muy interesante también cómo se constituyen las comunidades en torno a eso. Uno de los temas que has abordado, que particularmente a mí me interesa, es lo del soft power, este concepto de Joseph Nye de cómo los países usan estrategias no coercitivas para influir Mm. culturalmente en otros. Pero si uno piensa en el caso del anime o bueno, del anime, el manga, los videojuegos, siempre está como esa cuña de que no es una relación de soft power directa entre un estado y otro estado. Y las comunidades entre medio como actores ahí, paradiplomáticos o de diplomacia pública, van generando otras relaciones, van constituyendo otras formas que no son las convencionales, no sé, en la teoría de relaciones internacionales, supongo, y que ahí es muy interesante, me imagino que es parte de lo que estás investigando. En ese sentido, ¿podrías hablarnos cómo se articula un poco esto de este soft power de Japón y cómo lo recibimos? Uy, qué difícil la pregunta. Más que difícil, es como compleja, tiene hartas aristas, pero yo creo que lo que sucede con Japón y con lo que sucede con el soft power, entendiendo soft power como este poder eh, que se ejerce que se ejerce principalmente sobre otros, que consisten en que los otros hagan lo que yo quiero que hagan, no hacerlo, sino que ellos quieran hacer lo que yo quiero que ellos hagan. En el caso de Japón, es una conciencia y se transforma en un discurso político muy posterior al fenómeno que se empieza a generar producto de acciones privadas y de una industria de productos creativos en los 70 y en los 80. El accionar de gobierno viene después. La conciencia de que esto podía capitalizarse viene después. Eh, los que están ahí un poco haciendo la pega son los de las industrias creativas, los del anime, que sea videojuegos, manga. Y cuando se empieza a crear una audiencia, un público objetivo, es que Japón viene a decir, bueno, aquí hay algo que se puede trabajar, una fuente de poder blando. Eh, el poder blando, para que funcione, básicamente, hay una relación básica que tiene que ver entre los recursos y el comportamiento. Yo tengo recursos de poder blando, que Joseph Nye lo describe, que luego después otros autores van a venir a profundizar mucho más en la teoría, porque lo que hace Joseph Nye es principalmente conceptualizar un fenómeno que ya existía, que era de poder blando, ¿no? Él le pone nombre, lo acuña y luego mucha gente ha trabajado en función de esto. Y tiene que ver con que yo tengo recursos como el anime, como la cultura popular en este caso, que para que se transformen, para que ese recurso tenga una repercusión en comportamientos de otros, hay un tránsito que hay que hacer. Y ese es lo que hacen los gobiernos finalmente, crear políticas, crear estrategias para poder hacer uso de esos recursos, porque esos recursos están, el anime estaba, pero el anime, para que sea un recurso de poder blando, tiene que usarse. Y es ahí, a principios de los 2000, que Japón empieza a ocupar esos recursos de poder blando a través de estrategias como la estrategia que hace el Ministerio de Economía, por ejemplo, o de Industria, o el mismo Ministerio de Relaciones Exteriores, que es de esta estrategia Cool Japan, ¿no? Que un poco ordena y se transforma como en un paraguas político para una serie de estrategias que van a apuntar a ocupar esos recursos para poder crear en el largo plazo quizás una audiencia que tenga comportamientos beneficiosos para Japón.
y poder instalar una imagen de un país distinta, en este caso cool. ¿Cómo podemos ver eso? Hay ciertos indicadores, como por ejemplo el turismo. Hay un artículo que escribí que va a salir ahora en diciembre donde hablo de esto, de los principales indicadores que podemos ver nosotros quizá en el caso de Chile, como por ejemplo la entrada de chilenos a Japón. Eh, qué sé yo, el número de personas que están estudiando japonés en Chile. Y cuando tú ves que hay gente que está efectivamente realizando un comportamiento, accionando, ahí tú puedes ver que hay un efecto y que puede haber una fuente de poder blando para Japón. Corea es un caso muy interesante de cómo un gobierno se hace cargo de eso muy, muy activamente. Yo creo que el Hallyu como ola es muy bien capitalizada por el gobierno coreano. En el caso chino, no es tan popular la cultura pop, pero sí lo es la cultura tradicional y el idioma, y entonces los chinos tienen esta como diplomacia que se describe como más agresiva a través de los institutos Confucio y hacer que mucha gente aprenda el chino. Pero en el caso de Japón ha sido un poco más calmo la aproximación, pero sí se puede ver a través de esos indicadores y cómo Japón empieza a establecer estrategias a principios de los 2000 con este programa del Cool Japan y una serie de otras acciones a través de la lengua, por ejemplo, o, o de juntar todos estos temas y ver cómo repercute en el exterior. Pero el principal foco de Japón siempre ha sido Asia y Estados Unidos. Latinoamérica ha venido un poco después, pero se ha transformado también en este siglo en una región que puede ser de interés para Japón, precisamente por la competencia con China y con Corea. Eso está muy interesante. Claro. Eso te puedo contar, no sé si se te ocurre así como algo más específico. Sí, o sea, pienso que hay una idea como de una suerte de remanente, tal vez, de que no hay un direccionamiento directo, por ejemplo, de que esta estrategia se direccione hacia América Latina, pero sí hay como una especie de marco, de espacio donde el gobierno puede innovar en estrategias para llegar a este público. Y es interesante porque si hay una palabra que tal vez puede describir cómo se ha intentado gestionar esto, es la palabra autogestión. No sé, pienso como las ferias de anime surgieron de iniciativas de personas que lo trataron de hacer por cuenta propia, al margen de lo que es el programa de idioma japonés en la Universidad de Santiago, también esto, y también por cierto el Instituto Chileno Japonés, surgían también como ciertas academias y no tan formales que también buscaban las personas interesarse por poder hablar japonés. Y bueno, hay un tema, porque hay una idea de que hay un fenómeno de transculturación que no es, como tú dices, no es agresivo, pero sí es muy variado. Que esa podría ser la diferenciación con China y Corea del Sur, como tú mencionaste, porque, bueno, China tiene el Hanban, esta iniciativa del Instituto Confucio. Corea destina parte de su PIB a la promoción de el K-pop y, bueno, los dramas. Y en Japón también existe una idea de que, como, y podría decirse que incluso tu investigación es parte de eso, de que uno cuando se interesa por la cultura japonesa puede verlo desde múltiples aristas, y son aristas muy variadas principalmente porque existe una suerte como de paquete de la cultura japonesa que se presenta cuando uno lo estudia. Mm. En ese sentido, hay algo que se desarrolla y que creo que todas las personas que nos interesamos un poco por Japón o por Asia en general, Japón en particular, es la comunicación intercultural. Mm. ¿Podrías hablar un poco de tu experiencia respecto a eso, estando acá en Chile y después estando en Japón y como las diferentes perspectivas en torno a ese fenómeno? Comunicación intercultural, pero si me puedes dar un ejemplo, como en qué aspecto en específico. Como en el aspecto de cómo se relacionan estas iniciativas por ejemplo, poner a dialogar a personas que quieren enseñar el idioma o personas que quieren también desarrollar proyectos, de cómo surgen desde el gobierno y también desde las personas.
como aquí en Chile y también ahí en Japón? Mm, Bueno, yo creo que primero que todo hay que tratar como, en mi caso, desde mi perspectiva, más bien más que en mi caso, desde mi perspectiva, yo siempre he estado convencida que la comunicación intercultural es fundamental. No hay forma de, es imposible conectarse con otras culturas si no hay una intención de generar canales de comunicación reales. Em, y en la comunicación en particular, para que haya comunicación, de hecho, la diferencia es muy importante. En el caso chileno y en el caso japonés, en el caso chileno con China, con Corea, con Asia, nuestras diferencias hacen posible una comunicación más rica. Y yo creo que eso, pensar en eso, es, hace que todo esto sea mucho más fácil. No pensar que las diferencias nos van a distanciar, al contrario, nuestras diferencias hacen que la comunicación sea eh, más profunda y posible, porque, bueno, en la teoría de la comunicación en general, pero cuando uno se comunica, que es finalmente establecer un tema, algo en común, comunicar, eh, si tú conversas contigo mismo, no es posible la comunicación. Tú necesitas una diferencia para que haya un mensaje, tú puedes recibirlo y codificar tu mensaje y que la otra persona lo decodifique. Entonces, bajo esa perspectiva, yo siempre pensé que nuestras diferencias iban a hacer que la comunicación fuera más rica. Eh, sí necesitamos canales formas de comunicarnos. Y en eso los chilenos hemos hecho, yo creo, un esfuerzo muy bonito, pensando en Japón, de generar espacios para aprender, por ejemplo, algo tan básico como la lengua. Y hacer trabajos de interculturalidad. Lo que yo he visto en el caso chileno es un accionar altos niveles de agencia. Y eso es un poco lo que estoy estudiando yo. En mi caso de estudio son todas las personas en Chile, japoneses, Nikkei y chilenos, que por su relación con Japón, simbólica o real, no, simbólica o nacional, han querido hacer cosas para generar los puentes. Entonces, aquí lo que yo he visto que en el caso de Chile hay, lo que tenemos que relevar es el rol de las personas, es el rol de individuos, es el rol de grupos, en transformarse en agentes de puente, en agentes de diálogo entre estas dos culturas. Yo creo que primero que todo tenemos que potenciar eso, relevarlo, sacarlo a la luz, felicitarlo, dar voces, y un poco eso es lo que me motivó a mí a hacer mi investigación. Lo que yo quería era precisamente decir, aquí en Chile se están haciendo cosas. Y ojo que si es que no todas, la mayoría de los programas de estudios japoneses lo hizo la gente, no el gobierno, a diferencia del caso chino, a diferencia del caso coreano. Aquí fue la gente. Fueron individuos, fueron grupos de estudiantes, en el caso de algunas universidades fueron Nikkeijin, fueron ex becarios, fueron chilenos que por amor a Japón o por su relación con Japón o por ganas de comunicarse y generar puentes de diálogo, hicieron los programas de idioma. Entonces yo creo que primero ser consciente de la importancia de la comunicación intercultural, abrazar y enfrentar las diferencias como algo bonito y que tiene potencialidad, y luego relevar lo que se está haciendo, porque sirve como ejemplo para seguir trabajando en generar estos puentes y espacios, como por ejemplo los programas de idioma, pero hay mucho, hay tanto más. Yo creo que lo que se está haciendo en las bases es fundamental. Imagínate cuánto grupo de baile, por ejemplo, de baile coreano, del clubes de lectura, eh, trabajos como, no sé, como grupos de estudio académico, lo mismo que están haciendo ustedes en la Universidad de Chile, con este grupo de estudios asiáticos, eh, tantas cosas que se está haciendo. Yo creo que lo primero es relevar eso, mostrarlo, y que se transforme en ejemplo
para decir aquí la comunicación intercultural parte de las bases. Después se dispara para otras esferas o para otros niveles, pero parte de las bases. O sea, eso, no sé si te respondo la pregunta, pero esa es un poco la reflexión que hago yo a partir de no solo la importancia, sino de la existencia misma y real del día a día de la comunicación intercultural en Chile, con Asia. Creo que el denominador común al final es la intención, la motivación, el amor por aprender de Japón. Y también Mm, por eso en estos grupos que suelen a veces ser como islas, que se conectan de personas que quieren gestionar su propia iniciativa, algunos tienen más, otros tienen menos experiencia, mm, confluyen porque si por lo menos yo lo que he aprendido un poco en este mundo de personas que se interesan por Asia es que están en el mismo espacio de la persona que ha desarrollado una investigación muy larga sobre Japón o sobre Asia, y tiene una formación académica muy larga, así como la persona que se motiva de cosas muy, muy pequeñas, pero confluyen en este mismo interés y también se relacionan. Hay una idea de que se debe seguir como mejorando siempre más el aprendizaje. Al final es una tarea de siempre seguir aprendiendo. Me imagino que tú, mientras más vas estudiando y más has estado viviendo en Japón, te vas dando cuenta de que te aparecen más interrogantes o vas aprendiendo cosas y reflexiones, así como una hidra que aparecen más y más cosas. y lo que tú mencionas es muy importante porque yo creo que el error además está en haber pensado que estas esferas eran distintas, la esfera académica con la esfera cotidiana. Y es una realidad que se va reproduciendo por los mismos que están en la academia, que es como que fuera otra esfera. Y yo siempre he pensado que ahí está el error. Yo estoy investigando cómo otras personas están generando grupos o están generando otras iniciativas, pero todos tenemos la misma intención que finalmente generar puentes de diálogo, generar espacios de aprendizaje para conocernos el uno con el otro. Y por eso yo encuentro que lo que pasa en la academia y que de repente es una autocrítica, es eh, mantener el conocimiento o, por ejemplo, años de investigación que uno pueda tener en un tema en las mismas esferas. ¿Y dónde está, cuándo se aterriza esa información? Porque lo que yo creo que hay que hacer es precisamente mostrar lo que se está haciendo, porque una vez que todos conozcamos lo que está haciendo el otro, podemos aprender del otro, podemos colaborar, se pueden generar instancias de cooperación, pero si siguen transitando estas esferas tan distanciadas, nunca se va a saber lo que se está haciendo en distintos niveles y todo va a ser muy disperso cuando podría ser tan distinto. Y yo creo que ahí está el desafío, quizás la tarea desde ahora en adelante de siempre estar dialogando y generando estos puentes de diálogo con Asia, pero entre nosotros. O sea, en Chile hay tanto que se está haciendo y yo lo que veo a través de redes sociales desde acá, pero con mucha alegría, es que se están generando puentes. El club de acá está dialogando con el instituto de acá y el grupo de cultura popular se está metiendo con este grupo de acá. Creo que eso es lo bonito, porque hay que mostrar lo que se está haciendo, no podemos esconderlo, al contrario. Qué importante eso, es como la generación de puentes al final, que es una tarea que solo funciona si es que se ve desde la colaboración y como del espacio fraterno. Igual es un poco, no sé, contracorriente de la lógica académica, sin duda, Sí. hay que decirlo. Entonces, siempre ese desafío un poco de que esto se traslade como hacia lo más sectario. Mm, 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 mm. Es un desafío Bueno, la, constante. la academia tiene un rol también, tiene un rol de producir conocimiento. Y en ese sentido es un rol eh, que requiere un poco, diría yo, como un espacio propio. Pero el error está, creo yo, haber reproducido ese espacio con mucho, mucho ahínco como un espacio protegido. Y yo siempre he pensado que esa producción de conocimiento tiene que salir. Nosotros producimos conocimiento para el otro, para todos.
no para nosotros mismos. Y lo que yo he notado en los años que llevo, que no son muchos, pero que igual me han dado como cierta visión, es que a rato es como un mundo de mucho ensimismamiento. Nos escuchamos el uno al otro, hacemos conferencias para nosotros mismos, y cuándo sale el conocimiento, cuándo llega al público general. Esa es al menos como mi propia reflexión y mi propia fuerza que yo he tratado como de instalarme para crear como mi trabajo pensándolo para allá, Mm. no para acá. Quizás es muy personal lo que estoy diciendo, pero otros te dirán que quizás el rol de la academia tiene que ser uno u otro, pero para mí tiene que ser ese, o sea, al menos así me lo planteo yo, afuera, afuera. Claro. Me ¿Y acordé de qué? una anécdota, que en una charla que diste en la biblioteca de la Universidad Católica, una persona puso la bandera imperial de Japón. Y tú dijiste, pero ¿cómo ¡Oh! puso esa bandera? Si un japonés estuviera aquí, se indignaría si lo viera. Así como, desde esa anécdota, como que me acordé, ¿cuáles son esas cosas como esas cuñas Estaba ahí. sí, o esas cosas interesantes que tú estando en Japón has podido darte cuenta de que a lo mejor necesitamos ir aprendiendo más, así como cosas que, Oh, porque hay que decirlo, yo por lo menos, yo investigo China y estudio Cross Cultural Communication y ambos, Japón y Chile, bueno, también China, son culturas de alto contexto, de que se dice más sin decirlo, en lo mm, no verbal, en la comunicación del cuerpo, que cuando uno habla. Entonces, a lo mejor hay cosas que uno entiende de una forma, pero son de otra. de todas maneras, yo creo que está lleno. Ahora, mi perspectiva es más histórica. Yo he estudiado particularmente siglo XX de Japón, y ahora estoy metida como en historia muy, muy contemporánea. Y ahí hay muchos ejemplos de situaciones o cosas que se han instalado ante el mundo, y que de repente Chile recibe de una forma. em, Ahora es natural, es un proceso natural de la interpretación de Chile como este otro sujeto de diálogo que está acá y que recibe naturalmente desde su propio contexto. Eh, Eso sucede, pasa. Esa anécdota que tú cuentas es muy... Yo siempre me acuerdo de eso porque quizás mi reacción no fue la más apropiada. Yo no debí quizás haber reaccionado con tanta sorpresa, debí haber dicho las cosas quizás más tranquilas. Me sorprendió. Vi ahí una oportunidad de educar, pero también pude haberlo dicho con más calma porque esa persona se sintió como chuta, no quise ofender a nadie, pero es parte también es como, además se comodificó, ¿no? O sea, la bandera de Japón, en este caso como nacionalista, se transformó en un commodity, entonces la gente consume eso como que fuera ahistórico, sin contexto, pero tiene un contexto. Y el rol de nosotros es enseñarlo. Y entonces ahí yo siempre me acuerdo de eso, como de mucha sorpresa, pero ya dije, siempre pienso, ahí debía haber dicho, oh, mira esto, esta bandera tiene este contexto, cuidado con ocuparla. Eh, Creo que ahí esos ejemplos lo que a mí me muestran es que hay que educar, y que el rol de nosotros es ese. Otras anécdotas, uy, estoy pensando, pero no se me ocurre ninguna hora donde yo haya visto que, bueno, lo que me pasaba en clase mucho, y esto no es una anécdota particular, pero lo que me pasaba mucho en clase era que no la mayoría, fíjate, como uno podría pensar, particularmente en la Universidad de Santiago, sino que muchos, pero no la mayoría, estudiaban Japón o estudiaban japonés por la cultura popular. Y entonces hay un imaginario, hay una construcción de un Japón simbólico que es muy propio, muy personal. Cada uno se construye esa visión de Japón, que ahí hablamos de soft power y podemos estar hablando horas, Sí. de los efectos de eso. Pero entonces el rol mío era darme cuenta, o sea, lo que yo me daba cuenta es que había una imagen que deconstruir. Si vamos a estudiar Japón, tenemos que deshacernos de esas visiones que tenemos nosotros, precisamente para construir una nueva, más integral, que quizás sea, que integre
lo bonito y lo no tan bonito. Pero me pasaba mucho que muchos estudiantes venían con una imagen de un Japón muy cool, muy kawaii, muy perfecto, una sociedad muy segura, que yo siempre decía, no es que no lo sea, pero busquemos construir una imagen un poco más integral. Y cuando yo mostraba, por ejemplo, cosas de la historia o problemas sociales, los estudiantes decían, yo no sabía esto, no sabía que esto estaba pasando. Entonces, eso yo creo que me pasaba mucho, que es como ver en una persona o en un estudiante cómo se deconstruye una imagen a partir del estudio. Y era como, ¡guau! Yo tenía esta imagen del Japón, claro, por el anime, y de repente uno va viendo y hay tanto detrás, bonito y no tan bonito, con luces y con sombras como cualquier país, y Chile también tiene luces y sombras, en fin. Lo que yo creo el desafío está en conocer todo eso para conectarse mejor. Entonces, pero no me puedo acordar de ninguna otra anécdota como esa es una de mis favoritas, la que tú cuentas. Qué bueno saber que estabas ahí, fue una invitación que me hicieron y fue hablar, me acuerdo de qué hablamos de cultura popular Sí, o de anime, algo así, sí. sí, porque, bueno, al final esa labor como educativa que se puede dar sobre Japón, creo que también es importante porque hasta hace poco, viéndolo como desde un punto de vista histórico, hasta hace pocas décadas atrás, eh, aprender sobre Japón o aprender sobre eso estaba muy, pero muy mediado por los estereotipos. Entonces en la sociedad todavía hay muchos remanentes de eso. Ahora Sí. con la pandemia, aún más, surgió Mm, una ola de racismo muy grande. Entonces al final uno piensa que hay ciertos avances de ciertos grupos que tienen internalizado más esta, como la concepción de Japón, pero hay otros que tampoco pueden diferenciar a Japón o Corea de China. Entonces, claro. es un espectro muy amplio y creo que cosas como esa ayudan a reducir también esa brecha. Y, por cierto, al final son como la receta para desarrollar la comunicación intercultural. Claro, una comunicación desde el respeto, desde el real interés de conocer al otro en su integridad. Y lo que tú dices es muy importante. Yo creo que ahí la clave está en la educación. Por eso también la educación no puede ser algunos nomás, no si queremos construir una sociedad donde de verdad nos podemos comunicar bien, siendo ese el objetivo. Eh, Porque racismo ha habido siempre, eh, estereotipos han existido siempre, pero yo sí quiero pensar que hoy por hoy, claro, el racismo hoy día tiene más eco por las redes sociales, pero yo diría que por otro lado sí hay más conocimiento en Chile y en el mundo, pero en Chile en particular, de las culturas asiáticas, de la sociedad asiática. Hoy día sí sabemos que existe Corea, China, Japón, India, quizás no tanto el sudeste asiático, y ahí está nuestro desafío, pero al menos sí hay una conciencia de la diferencia, sí tenemos más chilenos queriendo saber de Corea, queriendo saber de Japón, queriendo saber de China, em, y yo creo que eso es un avance. Y eso es producto del mayor acceso a la información, y el rol de nosotros está en poder canalizar eso quizás a través de nuestras experiencias acá o con los años de estudio, de decir, bueno, Japón es esto también, y conducir, canalizar ese interés. Em, pero yo diría que sí podemos ver algo positivo, pero lamentablemente racismo y estereotipos van a existir siempre, y yo creo que la única forma de derribar eso es la educación. Eh, y por eso mi interés siempre estuvo en tratar de trasladar esto en espacios educativos, Mm. toda vez que salía la oportunidad de hacer, que si yo, charlas o cursos o cosas, yo siempre quería hacer esas cosas porque yo decía, ojalá todos conozcan que Japón es esto, mi lado. También, por ejemplo, hice clases sobre China y Corea, pero también sé que hoy día hay colegas que son expertos en eso, entonces yo me remito a lo mío, que es Japón. Eh, pero educar, 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 mostrar, porque nos enriquece finalmente. Yo creo que uno aprende mucho más de Chile precisamente en el contacto con el otro, en el aprendizaje de cultura. No sé si te pasa, pero
A mí me pasa que yo mientras más estudio Japón, más puedo leer, interpretar y vivir Chile en una forma más profunda. Eh, o mi propia experiencia con mi país. Eh, porque está la visión del otro, se transforma como un espejo en antiomorfismo que se le dice, ¿no? De cómo una cultura te muestra muchas cosas. Y eso es lo bonito de la comunicación intercultural y de la educación de otras culturas, creo yo. Sí. Creo que debo mencionarlo, y no es como por un ánimo de ser adulador, pero creo que muchas personas, por esa labor que tú te has arrojado, han logrado sentir que se ha democratizado el conocimiento de Japón, por las charlas que ha hecho, por la plataforma Chile Asiático. Creo que Mm, por lo menos yo cuando entré a estudiar ciertas cosas sobre Japón, ahora he estado haciendo una especialización de desarrollo japonés, que también se hizo en la USACH, pero en la Universidad de La Plata, y mencionaba a Isabel Cabaña, decían como, ah, sí, pero ella, yo fui a su charla, ella es la que, básicamente la persona por la que me empecé a interesar también, y porque sentían que esa idea de, como por lo menos los que sabían tu experiencia, de dar el paso, de no solo quedarse, a pesar de que puede ser difícil, de estudiar en Japón, de lograr llevar a cabo esto, pero sin perder, por cierto, la idea de que el conocimiento se sigue democratizando, hacía que mm. personas, por ejemplo, tú hacías una charla y iban porque tenían que ir a las charlas que estabas haciendo, cuando también fueron los conversatorios de el año pasado sobre la era Reiwa también, entonces creo que en ese sentido, esa labor yo creo que debería reproducirse, debería masificarse, debería seguir continuando porque es una de las formas más adecuadas de desarrollar comunicación intercultural. Porque es un puente no solo con Japón, sino con las personas que recién están empezando y los que ya están más avanzados como tú. Bueno, yo creo que lo que tú dices, uy, yo soy bien llorona. Me llega a lo más profundo porque creo que te agradezco mucho tus palabras porque creo que si se entendió así lo que yo quería hacer, yo me quedo tranquila, porque eso era lo que yo siempre quise hacer, porque yo cuando empecé a estudiar, yo quería estos espacios. Yo sé que lo mío es más como desde esa perspectiva, pero nunca he sido muy buena como, por ejemplo, generando los espacios, pero me gusta ocupar los espacios. Y mientras estén, y ojalá crear nuevos, bien, entonces que tú digas eso, así me llena el corazón de alegría y de sentirme muy privilegiada también de haber tenido la oportunidad de hacer lo que he hecho eh, para devolverlo eventualmente. Y yo creo que, bueno, tú mencionabas ahí el tema de Chile Asiático. Chile Asiático surgió precisamente por eso, porque yo sentía que había tanto interés y que yo no sabía cómo, qué puedo hacer para ordenar esta información que está, que existe, y canalizarlo. Tengo el proyecto bien votado por el tema del doctorado, pero me parece que en algún minuto jugó un rol importante como canal, punto. Yo lo único que quería era eso, ordenar la información que había, porque además cuando vuelvo, muchos me empiezan a preguntar, quiero ir a Japón, quiero ir a Corea, yo decía, ¿cómo ayudo? Eh, Creo que esa ha sido siempre mi intención, como, aquí está, toma, esto es, lo que aprendí aquí está. Y creé esta página web y pucha, qué ganas de, insisto, qué ganas de tener de repente más tiempo, de poder seguir poniendo cosas. Ahora solo difundo y se transformó como un espacio de difusión a veces, pero eh, eso me pasa, que tú me digas eso significa que de alguna forma se entendió bien lo que yo quería hacer y lo que quiero seguir haciendo. Por eso mi intención una vez que yo termine es quizás quedarme un ratito más acá, ver algunas cosas más y después volver a Chile porque siento que ahí está la pega. Ahí hay que hacer la pega, hay que volver y transmitir lo que más podamos y seguir trabajando sobre Asia y educar, comunicar. Sí.
Creo que eso es es un denominador común en cómo se valoriza más lo que tú hiciste, pero también que ese interés ha hecho que ciertas personas también como que lo desarrollen y piensen así como, sí, podemos hacer más espacios, podemos generar más iniciativas. Por ejemplo, por nombrar algunas personas, bueno, la Matilde, Matilde Galvez, que tú estuviste con Claro. ella también, ¿verdad? Y ella sacó un curso sobre anime y manga en la Chile. Y eso, no sé, hace un tiempo atrás era una cuestión impensada. Entonces, maravilloso que se puedan hacer cosas así. Ciertas facultades, por ejemplo, por dar ejemplo así como para que las personas sepan que se va avanzando en esto, estaban empezando a hacer encuestas sobre hacer un cursos de idiomas, cursos de cultura, porque empezaron a descubrir que había un interés muy grande, como se empezó a comprender desde más espacios académicos, que esto tenía un asidero de base muy, muy, Mm, muy grande y que había que revelarlo, básicamente. ujú. Entonces, creo que, y de hecho también en la USACH, ese curso de desarrollo japonés que hicieron con la JICA, tenía 200 alumnos que se Oh, conectaban en todas las sesiones los días lunes y mandaban papers y se leían todos los papers. Y hablaba César oh, Rossi y Rodrigo Álvarez. perfecto. Entonces, una cuestión maravillosa. Creo que en ese sentido es muy interesante también esa perspectiva de Mm. cómo se van a ir abriendo espacios y cómo podemos también seguir aportando a que esos espacios se sigan abriendo, sin perder, por cierto, la idea de que estos son conocimientos integrales, de que es un interés muy, muy abarcativo, entonces hay que darle la oportunidad a que diferentes eh, temas de estudio de las personas tengan siempre un lugar a donde llegar. Y yo creo que ahí el rol que ha jugado la plataforma virtual, las redes sociales, y lo que ha pasado con otros fenómenos populares como Corea, eh, ha sido fundamental en el caso de Japón, de poner en valor aquello que por muchos años se miraba con recelo, que era la cultura popular, como espacio de aprendizaje. Lo que tú me cuentas de Matilde, ella me lo contó también, lo encontré maravilloso. Si tú intentabas hacer un curso así 10 años atrás, 20 años atrás, nadie iba a pescar, porque era cultura popular, pero si el anime, ¿cómo va a ser visto desde un punto de vista académico? No se puede. ¿O quién va a aprender? ¿O a quién le interesa? ¿O no? No. En cambio, hoy día, yo creo que a nadie más le importó cualquier restricción, hagámoslo igual. Y se hace, y entonces la gente se empezaron a abrir espacio y ahora las mismas instituciones reciben iniciativas como esta porque la gente no solo tiene interés, sino porque además se validaron como objetos de estudio y como espacios o lentes de aprendizaje de una sociedad. O sea, quien quiera entender hoy día Corea, yo creo que entenderlo a través del K-pop o entenderlo a través de los dramas es un excelente lente, pero hace 15 años no tenía ningún respeto como espacio de investigación o objeto de investigación. Entonces, creo que ese tránsito que ha existido, retroalimentado por todos estos fenómenos que se han dado en los últimos años y valorado, relevado por el Internet, ha sido fundamental y creo que hay que aprovecharlo y hay que porque además Asia, tú lo debes saber, hace 10 15 años era solo economía. Si uno quería estudiar Asia, lo mejor era estudiarlo en el concepto de Asia-Pacífico, APEC, economía, comercio. Pero quien quería estudiar cultura como yo era solo en el marco y muy, muy limitado de soft power, quizá, y también el soft power era como, hoy día es el tema. Entonces creo que esos tránsitos hay que aprovechar la ola, es como que surfear las olas lo que más uno pueda y tratar de movilizar estos temas de investigación y de aprendizaje. Me parece extraordinario lo que me cuenta. Total.
Y Isabel, para ir terminando, porque de verdad ha sido una conversación muy, muy interesante, pero también como un mensaje, ¿qué mensaje le dejaría a las personas que nos escuchan para que se interesen a estudiar, trabajar o simplemente como desarrollar una pasión por algún tema sobre Japón? ¿Qué les diría? Que se puede, que estamos en el mejor momento para hacerlo, que pregunten, que se apoyen en gente que lo ha hecho, em, que la colaboración en este sentido es fundamental, que se atrevan, por sobre todo que se puede, que hoy día se puede, que siempre se pudo, pero que hoy día más que siempre hay espacios para aprender, para accionar, para crear, eh, para todo, para conocer, que si quieren venir a Asia se puede, que hay espacios, que hay fondo, o sea, nada, si yo pude y otros pudieron, todos pueden. Creo que la gracia está en apoyarse en otros, eh, colaborar. Esto es una comunidad, así lo quiero mirar yo. Yo sé que no todos quizás piensan que esto es una comunidad, yo estoy convencida que es una comunidad y actúo como si fuera una comunidad. Apoyémonos entre todos. Y lo que yo pueda hacer en particular por transmitir, compartir la experiencia, dar consejos para que se vengan si se quieren venir a estudiar, a aprender, a conocer, háganlo. Eh, Hay muchas, muchas formas de aprender, de conocer, está internet, nada, que se atrevan y que tengan la convicción de que se puede de todas maneras. Y que tienen aquí a una compañera que los pueda apoyar o senpai o como quieran decir que los pueda apoyar en lo que necesiten. Maravilloso, se puede. Se puede. Isabel, muchas gracias por esta conversación, de verdad ha sido maravilloso poder hablar contigo. Igualmente. Un sueño cumplido porque también era la oportunidad como referente, pero también porque siento que siempre es muy provechoso contar con tu experiencia, pero también porque las personas también así van perdiendo su miedo y van comprendiendo que no es un camino tan solo, ni un camino tan tortuoso, que al final es un espacio para crear puentes y poco a poco los vamos haciendo entre nosotros mismos, pero también para llegar a Japón, a hacer espacio en Japón. No Así que, estamos solos, ese es el mensaje, no estamos sí, solos. Muchas gracias, Joaquín, gracias a ti por invitarme, yo feliz, me siento súper honrada de estar en tu programa. muchas gracias Isabel y también muchas gracias a todas las personas que nos escuchan. Recuerden seguir y si hablamos de Asia en Spotify. Chao, chao.